Un gato había pedido ayuda a la policía, y cuando lo siguieron, descubrieron algo que los dejó horrorizados. Era una fría mañana de otoño, y las calles estaban casi desiertas, cubiertas por una fina capa de niebla de las aceras aún húmedas de la noche anterior. Todo era tan tranquilo como de costumbre, y la ciudad parecía seguir su ritmo habitual, donde rara vez ocurren eventos inusuales. Carlos y Lucía, dos policías veteranos, comenzaban un nuevo día de trabajo. La comisaría local estaba ubicada en una zona céntrica cerca de la plaza principal, donde rara vez ocurren eventos importantes, pequeñas disputas entre vecinos, ocasionalmente algunas peleas. Y a veces un accidente de tráfico son las principales actividades que suelen ver. La vida parecía fluir con un ritmo lento y predecible, y ambos estaban acostumbrados a esta monotonía evidente. Mientras Carlos tomaba café frente a la comisaría, miraba la calle con una expresión indiferente hasta que algo llamó su atención. Era el gato, no solo un gato cualquiera, sino el que solía ver aquí. Su pelaje gris y sus ojos profundos eran inconfundibles. No era del todo un gato doméstico, ni parecía tener dueño, pero su presencia constante en la zona de la comisaría lo había convertido en una imagen familiar. El gato tenía un comportamiento extraño, aparecía y desaparecía como un fantasma, moviéndose sin hacer ruido, siempre al margen de lo que sucedía, como si supiera más de lo que dejaba ver. Pero esa mañana, había algo diferente. Carlos se dio cuenta de que el gato no solo vagaba como de costumbre, sus acciones tenían un propósito, lo que lo hacía sentir profundamente curioso. Lucía, mira ese gato, dijo con seriedad, señalando al animal que se acercaba. Lucía, ocupada con unos documentos en el coche, tardó un momento en darse cuenta de lo que Carlos intentaba mostrarle. Ella miró de reojo y respondió de manera superficial, seguro que está buscando comida como siempre. Para ella, el comportamiento del gato no era nada fuera de lo normal. Pero Carlos sentía que había algo extraño. El gato no solo pasaba como de costumbre, se detuvo en medio de la calle, miró hacia los dos policías y soltó un maullido agudo. No era un maullido normal, estaba lleno de urgencia, resonando en el callejón cerca de la comisaría, como un grito de auxilio. Curioso, Carlos se agachó, extendiendo la mano hacia el gato, tratando de entender lo que quería. Pero en contra de lo que esperaba, el animal no se acercó. En su lugar, retrocedió, manteniendo su mirada fija en Carlos y Lucía, y luego maulló de nuevo, esta vez con más insistencia. Como si intentara conectarse, como si necesitara decir algo muy importante. Carlos miró a Lucía con seriedad y dijo, este gato no está actuando normalmente. Mira, está tratando de mostrarnos algo. El tono serio de su voz atrajo la atención de Lucía, quien finalmente levantó la vista de los documentos que estaba organizando. Al mirar al gato, sintió una curiosidad. Sus ojos parecían fijos en ellos, tensos y casi hipnóticos. Lucía dudó un poco, pero había algo en el comportamiento del animal que le hacía sentir que algo más grande estaba a punto de suceder. Luego, el gato retrocedió unos pasos, se detuvo en medio de la calle, mirándolos como si los llamara, como si quisiera guiarlos a algún lugar. Quizás solo sea una casualidad, murmuró Lucía, intentando ignorar la rareza de la situación. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a crecer en ella, como si algo más grande estuviera a punto de revelarse. De repente, el gato se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente por la calle, deteniéndose de vez en cuando para ver si los dos policías lo seguían. Carlos no dudó más. Se levantó rápidamente y sin esperar a Lucía, dijo, sigámoslo. Lucía miró los documentos en el asiento del coche, preguntándose si debía perder el tiempo en esto. Pero la expresión decidida de Carlos indicaba que había tomado una decisión, y algo dentro de Lucía, tal vez el instinto de una policía o algo más profundo, la instó a seguirlo. Pero si esto es solo una pérdida de tiempo, me debes un café, dijo Madison, tratando de romper la tensión que comenzaba a envolverlos. Con un tono ligero, ambos comenzaron a seguir al gato mientras avanzaba por las desiertas calles con una confianza misteriosa. La ciudad parecía inusualmente silenciosa esa mañana, solo se escuchaban los pasos de Henry y Madison junto con los maullidos ocasionales del gato que rompían el silencio.
A medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar de maneras casi imperceptibles pero que sin duda les hacían sentir inquietos. Las nubes negras que antes estaban lejos en el horizonte parecían ahora reunirse sobre ellos, haciendo que el aire se volviera pesado y opresivo. El gato los guiaba con precisión, adentrándose en callejones estrechos y cruzando pasajes casi invisibles, lugares que la mayoría de la gente no notaría. Las luces de las farolas parpadeaban, creando un efecto que aumentaba la incomodidad y la sensación de que algo no estaba bien. «Este lugar huele raro», murmuró Madison, mirando a su alrededor con preocupación y desconfianza. Sin embargo, Henry parecía concentrado solo en el animal, como si supiera que los estaba llevando hacia algo importante. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que se estaban alejando de las zonas concurridas de la ciudad. El paisaje ahora estaba formado por calles antiguas, donde antiguos almacenes abandonados permanecían inmóviles, lugares olvidados a los que nadie tendría razón para visitar. El gato se detuvo frente a uno de los almacenes más viejos de la zona. Era un edificio olvidado por el tiempo, con cadenas oxidadas y una cerradura que parecía no haberse abierto en muchos años. Alrededor había maleza alta y ventanas rotas que aumentaban aún más la desolación del lugar. Sin embargo, el gato parecía no preocuparse, se quedó frente a la puerta, emitiendo un maullido más fuerte y alarmante, como si estuviera pidiendo atención. «¿Por qué nos lleva hasta aquí?», preguntó Madison, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Henry, con una expresión seria, se acercó a la puerta. Algo definitivamente no estaba bien, el silencio que los rodeaba era casi asfixiante, como si el mundo hubiera detenido su curso. Incluso el viento, que antes parecía soplar con fuerza, ahora estaba en calma. El gato seguía inmóvil, mirando fijamente la puerta como si no se fuera a mover hasta que hicieran algo. «Creo que necesitamos entrar», dijo Henry, intentando ocultar la ansiedad que comenzaba a surgir. Madison miró a su alrededor, sintiendo el peso del entorno. Como si el aire a su alrededor estuviera comprimido, como si algo invisible los estuviera observando. Al acercarse a la puerta, notó algo que le erizó la piel, aunque la cerradura estaba oxidada, la cadena se sentía floja, como si hubiera sido manipulada recientemente. «No solía ser así», comentó, mirando a Henry con preocupación. Henry asintió y avanzó con cuidado. Madison levantó la cadena y comenzó a abrir la puerta lentamente. El chirrido resonó en el silencio como un grito, como si la puerta no se hubiera abierto en décadas. Tan pronto como el umbral apareció, un fuerte y desagradable olor inundó el aire, haciendo que ambos dudaran por un momento. Madison se cubrió la cara con la mano, intentando bloquear el olor y ignorar la creciente inquietud en su estómago. Antes de que pudieran reaccionar, el gato había entrado primero, moviéndose con una determinación como si supiera exactamente a dónde iba. Henry y Madison se intercambiaron una mirada rápida y luego, sin necesidad de decir una palabra, decidieron seguir al animal dentro. Los misterios parecían solo aumentar. Henry y Madison siguieron al gato, iluminando el oscuro interior con linternas. El aire era denso y el lugar parecía sombrío con cajas viejas y fragmentos de muebles esparcidos por el suelo, cubiertos de polvo y telarañas. La sensación de que algo realmente malo había sucedido aumentaba con cada paso que daban. Luego, el silencio se rompió, un extraño sonido provenía de la parte trasera del almacén, algo se movía allí. Henry miró a Madison, su corazón latiendo rápido. «De todos modos, pronto lo sabremos». La tensión en el aire era casi palpable. Si te gustan las historias intrigantes como esta, dale un like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu interacción es muy importante para que sigamos trayéndote más historias interesantes. Y si tienes alguna experiencia que compartir, haznoslo saber. Podría inspirar a muchos amantes de los animales como tú. El sonido detrás del almacén continuó resonando entre las paredes oxidadas y antiguas. Madison instintivamente miró a Henry. Ambos sentían el peso de este momento, como si algo estuviera a punto de suceder. Las linternas temblaban en sus manos, reflejando una mezcla de adrenalina y expectativa que los invadía. Mientras tanto, el gato avanzaba, moviéndose con la misma determinación con la que los había guiado hasta allí.
¿Qué crees que es esto? Susurró Madison, tratando de controlar su respiración que comenzaba a acelerarse. Sus sentidos se agudizaban, como si cada sonido o movimiento pudiera traer la respuesta o el peligro. No lo sé, pero deberíamos estar alerta, respondió Henry, manteniendo su mirada en las oscuras esquinas del almacén, desde donde provenía el sonido. El gato se detuvo de repente, volteándose para mirar a los dos policías como si se asegurara de que continuarían siguiéndolo hasta el final. Este momento era tenso, y algo en los ojos del gato indicaba que lo que les esperaba adelante no sería nada normal. El gato emitió un largo y tenso maullido antes de avanzar hacia un rincón oscuro del almacén. El silencio una vez más envolvió el espacio, solo interrumpido por los pasos de Henry y Madison resonando en el vacío a medida que se acercaban. Con cada paso, se dieron cuenta de que este lugar era aún más extraño de lo que habían imaginado. Imaginaban que había señales claras de que alguien o algo había estado allí recientemente, cajas rotas, huellas en el suelo y un hedor nauseabundo en el aire. Un olor a descomposición que los hacía instintivamente contener la respiración. Lucía dirigió su linterna hacia una de las cajas en la esquina de la habitación. Estaba parcialmente abierta, con la tapa doblada como si hubiera sido volcadas en una prisa. Dudó un momento, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad era más fuerte. Con una mano temblorosa, abrió completamente la caja. Lo que encontró la dejó sin aliento. No era lo que esperaba. Dentro había ropa, pero no ropa vieja o desgastada, eran prendas de niños, pequeñas chaquetas, zapatos y otros objetos desordenados, como si hubieran sido abandonados apresuradamente. ¿Qué es esto?, murmuró Lucía, sosteniendo un objeto en su mano, su voz temblando por la incredulidad. Henry se acercó, entrecerrando los ojos mientras trataba de procesar lo que veía. Mientras tanto, el gato seguía quieto, su cuerpo rígido, mirando fijamente algo detrás de ellos, como si supiera que lo peor aún no había sucedido. De repente, el silencio se rompió de nuevo, un ruido más fuerte, más cercano, provenía de algún lugar afuera. Henry rápidamente apuntó su linterna hacia un rincón del almacén, donde una puerta de metal estaba parcialmente abierta, revelando un espacio más profundo y oscuro dentro. Los dos policías se miraron, la tensión aumentando al darse cuenta de que apenas estaban al principio de un misterio que prometía ser más grande y sombrío de lo que podían imaginar. «Dios mío», murmuró Lucía, incapaz de apartar la vista de la escena frente a ella. El cuerpo abandonado allí probablemente había estado allí durante días, quizás semanas, pareciendo llevar un misterio mayor que el contexto sombrío actual. Algo no estaba bien. El hombre no parecía una persona sin hogar ni alguien atrapado en una situación vulnerable. Llevaba ropa decente y en una mano sostenía algo que inmediatamente captó la atención, una cadena con un colgante de oro. Henry se agachó, levantando cuidadosamente la cadena y enfocando la luz de la linterna en el colgante. Era una pequeña cruz, simple pero significativa. Algo sobre el objeto sugería que era muy importante para este hombre. ¿Quién podría ser y por qué está aquí?, murmuró Henry, más para sí mismo que esperando una respuesta. Lucía, aún en estado de shock, trataba de asimilar lo que tenía ante ella. El gato, ahora sentado junto al cadáver, parecía observar todo como si fuera el guardián de esta escena aterradora. Su presencia silenciosa y misteriosa solo aumentaba la extrañeza del momento. Lucía rompió el silencio, su voz temblando, cualquiera que sea, este lugar no es normal. Se detuvo abruptamente cuando un nuevo sonido resonó en el aire, pasos rápidos y pesados que se acercaban desde afuera, hacia el almacén. «Necesitamos salir de aquí», dijo Henry, su tono urgente mientras tiraba de la mano de Lucía. Apagaron las linternas y comenzaron a moverse hacia la salida, tratando de no hacer ruido. La sensación de tensión era palpable. Cada movimiento estaba controlado cuidadosamente para evitar llamar la atención. Pero el gato, aún permaneciendo al lado del cadáver, no lo siguió. Se quedó allí como si supiera que su misión aún no había terminado. «Necesitamos salir de aquí y llamar por ayuda, este hombre está relacionado con algo muy serio», dijo Madison. «Estoy de acuerdo», respondió Henry, ya de pie pero sin apartar la vista de la entrada. «Pero primero, necesitamos averiguar qué es».
No podemos irnos sin pruebas concretas. Madison dudó, sintiendo el conflicto entre la precaución y la necesidad de actuar. Sabía que Henry tenía razón, huir ahora sin entender lo que estaba sucediendo podría significar perder la oportunidad de revelar algo mucho más grande. El gato los había llevado hasta aquí por una razón, y dejar todo atrás en este momento parecía incorrecto. Aún había mucho por explorar, algo que no podían comprender. Sin embargo, tenían que apresurarse. Sin tiempo para dudar, ambos comenzaron a moverse silenciosamente, tratando de encontrar una entrada discreta al almacén, evitando la mirada del hombre. Sus corazones aún latían rápido por la persecución, pero ahora surgía un nuevo sentimiento, la determinación. Después de unos minutos de búsqueda cuidadosa, encontraron una pequeña ventana en el lado opuesto del edificio. Estaba parcialmente rota, estrecha pero lo suficientemente grande para que ambos pudieran deslizarse. Henry miró a Madison y ella asintió, aceptando sin necesidad de palabras. Con cuidado, treparon por la abertura, entrando al almacén y cayendo en una pequeña habitación húmeda. Un hedor nauseabundo y la oscuridad hacían que el espacio se sintiera asfixiante. Henry rápidamente encendió la linterna, iluminando a su alrededor. «Debemos darnos prisa», susurró, su voz baja pero firme. Estaban en terreno peligroso, pero la curiosidad y la responsabilidad los impulsaban. «No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que él regrese», murmuró Henry mientras ambos se movían rápidamente por la habitación. La habitación era una antigua área de almacenamiento, llena de estanterías oxidadas repletas de herramientas viejas y piezas de equipo dejadas atrás. Una fina capa de polvo parecía cubrir todo, mientras que el olor a moho dominaba el aire, haciéndolo casi irrespirable. «Necesitamos encontrar algo que nos diga quién es este hombre y qué está haciendo aquí», dijo Madison, comenzando a buscar el lugar con determinación. Mientras buscaban, la mirada de Madison se posó en un pequeño armario de metal apoyado en una esquina de la habitación. Había algo en el que parecía diferente, algo que llamaba su atención de una manera que no podía explicar. «Tal vez esto nos diga algo», dijo, levantando una barra de metal del suelo y forzando la cerradura oxidada. Después de varios empujones y clics, la puerta del armario se abrió con un estruendo que resonó en toda la habitación. Dentro, encontraron una colección de archivos antiguos, cada uno con nombres y fechas. Henry tomó uno de los archivos y empezó a hojearlo rápidamente, sus ojos abriéndose de par en par al comprender lo que leía. Madison, a su lado, abrió otro archivo, y lo que vio la dejó sin aliento. Los archivos contenían informes detallados sobre niños desaparecidos, con fotos, fechas y descripciones, todo estaba ahí. «Estos niños han desaparecido en los últimos meses», dijo Madison, con lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. «Nadie sabe qué les ha pasado». «Es horrible», murmuró, su voz temblando de indignación y shock. Henry, a su lado, sostenía otro archivo con fuerza, su rostro grave mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que estaban descubriendo. «Este hombre», finalmente dijo, su voz pesada, «está relacionado con algo mucho más grande de lo que imaginamos». La habitación ahora se sentía aún más asfixiante, como si el peso de lo que habían descubierto presionara sobre el aire a su alrededor. El tiempo estaba en su contra, y ambos sabían que su próximo movimiento sería crucial. El misterio ya no solo se trataba del hombre o del gato, estaba relacionado con algo mucho más oscuro, algo que no podían ignorar. El sonido de pasos resonó nuevamente por el almacén, el hombre estaba regresando. «Necesitamos salir de aquí ahora», susurró Madison, cerrando rápidamente el archivo y tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudieran moverse, algo sorprendente sucedió. El gato apareció de nuevo, saliendo de una esquina oscura de la habitación, mirándolos fijamente, brillando en la tenue luz y emitiendo un suave maullido. Esta vez, el sonido no tenía un tono urgente, sino que parecía reconfortante, como un último gesto de guía. Henry y Madison intercambiaron miradas, entendiendo el agradecimiento silencioso del animal. Era hora de irse. Con una nueva sensación de urgencia, ambos se prepararon y comenzaron a salir lentamente de la habitación, dirigiéndose hacia la salida más cercana. El hombre aún no los había notado, pero sabían que cada segundo contaba.
Antes de pasar por la puerta, Madison miró hacia atrás una última vez. El gato seguía sentado, observándolos con una calma casi sobrenatural. Gracias, susurró, su voz atascada antes de girarse y seguir a Henry. Cuando finalmente llegaron a la puerta y la abrieron con cuidado, el sonido del metal raspando resonó en el almacén, sonando como un trueno en el silencio. El hombre se alertó de inmediato, volviendo hacia el sonido, la pistola en alto. «¡Corre!», gritó Henry, tirando de Madison. Ambos salieron del almacén, saltando a la oscuridad de la noche mientras los disparos resonaban detrás de ellos. El hombre estaba disparando, intentando alcanzarlos mientras corrían entre las sombras. Sus corazones latían desbocados, la adrenalina dominaba cada movimiento. Sin embargo, había algo dentro de ellos, un sentimiento que ninguna bala podría borrar, lo peor aún estaba por venir. «Necesitamos encontrar más respuestas», murmuró Madison, mirando los archivos que habían logrado llevar consigo. Sus ojos estaban fijos en los papeles, pero su mente estaba llena de preguntas. «¿Pero por dónde empezar?», preguntó Henry, sosteniendo el archivo sobre los casos de desapariciones. «Estos informes son solo la punta del iceberg. Ahora sabemos que el hombre está involucrado, pero, ¿quién más?». Ambos sabían que regresar al almacén en este momento sería un suicidio. Estaban expuestos, vulnerables y sin apoyo. Serían fácilmente abrumados por alguien que claramente sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, había algo que los inquietaba, el gato. El animal había guiado cada paso que habían dado esa noche como si supiera exactamente a dónde debían ir. Henry no creía en las coincidencias, y el comportamiento del gato parecía reforzar la idea de que había más piezas en este rompecabezas. Madison abrió uno de los archivos, hojeando rápidamente hasta detenerse en una página. Una fotografía llamó su atención, una niña con grandes ojos y una sonrisa brillante. Debajo de la imagen estaba el nombre. Cuando Madison y Henry salieron de la oficina del periódico, cada paso venía acompañado de una creciente sensación de alerta. Sabían que habían puesto sus vidas en peligro al buscar la ayuda del editor, pero también comprendían que no había vuelta atrás. El tiempo estaba en su contra, y el abrazo de las desapariciones parecía acercarse cada vez más, al igual que la búsqueda de ellos. El gato seguía allí, sentado en la acera, sus ojos brillantes fijos en cada movimiento de Henry y Madison. Henry se agachó y acarició suavemente la cabeza del animal. Por primera vez esa noche, sintió una gratitud sincera hacia el pequeño gato. Su presencia parecía no ser solo una coincidencia, como si hubiera algo más grande, algo incomprensible que los guiaba, instándolos a continuar. «Necesitamos volver al almacén», dijo Madison, rompiendo el silencio con una renovada determinación. «Aún hay muchas respuestas allí, y algo me dice que lo que encontramos es solo la punta del iceberg». Henry la miró, dudando. Sabía que regresar sería muy peligroso, pero al mismo tiempo estaba seguro de que la verdad que buscaban estaba allí, esperando ser descubierta. «Está bien, pero esta vez debemos ser más cuidadosos», acordó, consciente de que no había otra opción. «No podemos permitir que nos atrapen de nuevo». Con ese pensamiento, ambos comenzaron a regresar al almacén abandonado. El aire de la noche era denso y pesado, cada paso parecía llevar consigo una sensación de peligro inminente. El gato lo seguía, deslizándose silenciosamente sobre el suelo como un fantasma guardián. Su presencia, tanto constante como misteriosa, parecía recordarles que no estaban solos, incluso cuando el peligro los rodeaba. Cuando finalmente llegaron al almacén, todo estaba sumido en la oscuridad. El silencio era abrumador y no había señales del hombre que los había perseguido antes, pero eso no significaba que no estuviera cerca, acechando y esperando. Con extrema precaución, se acercaron a las puertas oxidadas. El sonido del metal, aunque leve, resonaba como un trueno en la absoluta quietud. Henry abrió la puerta con un movimiento controlado, creando espacio para que entraran. Cada paso dentro del almacén se sentía como un riesgo calculado, un movimiento que podría cambiarlo todo. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados los seguía como una sombra invisible. Lo que los esperaba dentro era algo que ni siquiera el gato, su silencioso guía, podía prever.
Dentro del almacén se veía diferente, el aire era más frío, casi cortante, y las sombras danzaban inquietas sobre las paredes de concreto, como si el lugar guardara secretos que no deseaba revelar. Madison miró a Henry, quien sostenía firmemente la linterna, iluminando el camino por delante. Necesitamos encontrar más pruebas, susurró mientras sus ojos se adaptaban a la creciente oscuridad. El ambiente llevaba una tensión casi palpable, haciendo que cada paso se sintiera más pesado. Mientras avanzaban con cuidado, un sonido distante interrumpió el silencio. Al principio, era casi inaudible, pero luego se volvía más claro, escucharon voces, tenues pero inconfundibles, alguien estaba dentro del almacén. Ambos se detuvieron de inmediato, sus cuerpos congelándose por instinto. ¿Escuchas eso?, preguntó Henry, bajando un poco la linterna y observando a su alrededor. Sí, no estamos solos, respondió Madison, tragando con dificultad. Junto a ellos, el gato, que los había seguido, también se detuvo, sus orejas en alerta hacia el sonido, prestando atención a algo que solo él podía percibir. De repente, el gato se lanzó hacia una de las puertas laterales, moviéndose con una determinación que hizo que los ojos de Madison se abrieran de par en par y mira el gato. Deberíamos seguirlo, dijo Madison, sorprendida. Parece saber más que nosotros. Henry respondió con un ligero humor nervioso en su voz. Sin dudarlo, ambos se movieron en silencio tras el gato hacia la puerta lateral. Al abrirla, descubrieron una pequeña habitación iluminada tenuemente. La débil luz entraba a través de una ventana rota, proyectando un brillo tenue que revelaba lo que había dentro. Tan pronto como entraron, quedaron atónitos ante la escena que presenciaron. 3 hombres estaban reunidos alrededor de una mesa, papeles, imágenes y documentos esparcidos por todas partes, como si fueran parte de una investigación secreta. Entre los documentos, Madison reconoció de inmediato una imagen que la dejó sin aliento, la foto de Isabella, la niña desaparecida. Su corazón latía rápidamente al darse cuenta del peso de la escena, estos hombres no estaban allí por casualidad. Henry y Madison intercambiaron miradas rápidas, y ambos supieron que habían descubierto algo más grande y peligroso de lo que podían imaginar. El gato se sentó en la puerta, mirándolos con sus ojos brillantes, como si quisiera decirles que aún no habían visto todo. La imagen de la niña desaparecida, la foto que Madison había visto en el archivo, ahora estaba justo frente a ella. Dios mío, murmuró, su corazón latiendo con fuerza mientras observaban la escena. Los hombres alrededor de la mesa hablaban en voz baja, pero era evidente que la conversación giraba en torno a las misteriosas desapariciones. La tensión en la habitación era casi palpable. Entre ellos, Henry y Madison reconocieron al hombre que los había atacado anteriormente. Parecía nervioso, más inquieto que nunca. Algunos de nuestros documentos han sido robados, dijo uno de los hombres, con una voz llena de frustración. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los papeles saltaran. Necesitamos encontrar a estos intrusos antes de que hagan algo. Henry y Madison intercambiaron miradas urgentes, sabían que necesitaban salir de allí de inmediato. Pero antes de que pudieran moverse, algo completamente inesperado ocurrió. El gato, que hasta ese momento había guiado en silencio, avanzó hacia el centro de la habitación. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia atrajo la atención de los hombres de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó uno de ellos, frunciendo el ceño mientras miraba al gato. El gato los miró con sus ojos brillantes, como si intentara comunicar algo. Su postura tranquila desafiaba el peligro que se acercaba. Debemos irnos, susurró Henry, tomando la mano de Madison y tirando de ella fuera de la habitación. Salieron lo más rápido que pudieron, sus corazones latiendo frenéticamente mientras corrían a través del almacén hacia la salida. Los ecos de las voces detrás de ellos resonaban, pero la pareja sabía que el tiempo se estaba agotando. Necesitamos llamar a la policía ahora mismo, dijo Madison, respirando con dificultad mientras miraba a Henry. Sí, respondió él, también jadeando, pero tenemos que actuar rápido. No se detendrán ante nada. El peso de lo que habían descubierto los impulsaba hacia adelante, cada paso estaba lleno de adrenalina y determinación. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar,
pero también se dieron cuenta de que se acercaban más al corazón del misterio y el peligro. Destruirán cualquier evidencia si saben que los estamos siguiendo, dijo Henry mientras sacaba su teléfono móvil y llamaba a la estación de policía, sus ojos alerta como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. En medio del caos y la adrenalina, algo familiar llamó la atención de Madison, el gato. Estaba allí de nuevo a su lado, sus ojos brillantes en la oscuridad como si supiera que los había sacado de allí a tiempo. Ella sintió que él también se sentía aliviado. Este gato es increíble, dijo Madison, sonriendo con alivio por primera vez esa noche. Después de horas de espera tensa, finalmente la policía llegó a la escena. Guiados por la información de Henry y Madison, en una operación meticulosa, los responsables de las desapariciones fueron arrestados y toda la evidencia en el almacén fue confiscada. El caso finalmente estaba siendo resuelto, trayendo esperanza a las familias que habían sufrido tanto. Sin embargo, había algo que seguía intrigándolos, el misterio del gato. ¿Cómo sabía exactamente a dónde llevarlos? ¿Cómo los había guiado hacia la verdad cuando nadie más parecía ver lo que estaba sucediendo? Cuando Madison acarició al gato una última vez antes de irse, sintió gratitud y fascinación. Gracias, amigo, susurró, su voz suave y llena de emoción. El gato la miró por un momento antes de girarse y alejarse por la calle, su figura desapareciendo en la oscuridad, tan silenciosa como cuando llegó. Las noticias sobre la desarticulación de la red de desapariciones se difundieron rápidamente, con los periódicos y canales de televisión locales informando sobre la historia, alabando el coraje de Henry y Madison, quienes arriesgaron todo para revelar la verdad. Al final, las familias obtuvieron respuestas. Y la justicia comenzó a hacerse valer, pero para Madison, el verdadero héroe de esa noche fue el gato. Sin él, tal vez nunca habrían encontrado el camino ni las respuestas que buscaban. Esa noche, mientras la ciudad celebraba el final de uno de los capítulos más oscuros de su historia, Madison supo que nunca olvidaría al pequeño gato, que de una manera inexplicable los había guiado hacia la luz en medio de la oscuridad. No sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero la presencia del gato permanecía viva en su memoria como un símbolo de valentía e intuición. Unas semanas después, Madison y Henry decidieron adoptar un gato. Fueron al refugio local y, entre cientos de gatos, uno en particular captó la atención de Madison. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que el misterioso gato que los había guiado aquella noche. Creo que hemos encontrado a tu amigo, dijo Madison, sonriendo mientras acariciaba al nuevo miembro de la familia. La vida continuó, pero en el fondo de sus mentes, el recuerdo de aquel gato extraordinario nunca se desvanecería. Era el héroe silencioso que había llevado a dos policías directamente a la verdad con sus pasos firmes y misteriosos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir viendo más historias interesantes como esta. Presiona el botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad y, por supuesto, deja un me gusta si este viaje lleno de misterio y emoción te hizo reflexionar o conectarte con los personajes. Hasta la próxima en el siguiente video lleno de aventuras y emociones. Hasta luego.